Muy buenas tardes, amable audiencia. Mi nombre es Félix Chávez, ingeniero en el área de proyectos de la empresa TechDesign. Por favor, ya estamos cerca para empezar lo que vendría a ser la charla de esta semana, así que me agradaría que me confirmen si me pueden escuchar de forma clara a través de la ventana de chat. Buenas tardes con todos. Estamos ya a punto de iniciar esta charla de esta semana referente a lo que son servomotores industriales. Por favor, si me ayudan confirmando si pueden escucharme claramente. Sí, Félix. ¿Aló? Sí, Félix, soy Edgar Sánchez. Sí, se te escucha bien, gracias. Ya. Por motivo del eco, bueno, buenas tardes, gracias Edgar. Por motivo del eco, yo me tomaré la molestia de mutearlos. Es para evitar que se me produzca esa interferencia de lo que es entre sonidos, entre micrófonos. Entonces, por favor, cualquier pregunta en la bandeja de chat me la pueden hacer referente a lo que va a ser esta charla del día de hoy. ¿Sí? Mientras el resto de interesados de escuchas se nos unen, pues nosotros vamos a seguir avanzando con lo que es esta charla. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los servomotores industriales, específicamente lo que vienen a ser nuestros equipos como empresa. Trabajamos con servomotores de la marca GSK y Singe. Entonces vamos a empaparnos un poco y a darles a conocer las características técnicas, así como también las formas de operación y las prestaciones que tienen estos motores, estos servomotores. Y también hablaremos sobre los proyectos en los cuales nosotros ya nos hemos ido desenvolviendo en este medio industrial, así como también darles a ustedes una pauta de lo que nosotros podemos hacer y compartirles. Si ustedes se encuentran en algún proyecto en mente, tienen algún inconveniente en sus empresas, entonces darles la pauta de cómo nosotros lo hicimos para que ustedes puedan realizar sus proyectos. Bueno,
Antes que nada vamos a tener en claro qué son los servomotores. Los servomotores pues son actuadores o dispositivos muy similares a los motores DC, servomotores DC que uno encuentra en las electrónicas para proyectos escolares. ¿Cuál es la ventaja principal de un servomotor, de un motor a pasos? Es que con dichos actuadores nosotros podemos tener control de posición angular, control de velocidad angular y también control de torque a través de un dispositivo de control que en este caso todo servomotor tiene y se llama servodrive. Este es una principal ventaja frente a motores comunes de C o AC, como los de jaula de ardilla o trifásicos en general, ya que, por ejemplo, para poder controlar lo que es la velocidad, se hace uso de lo que son los variadores de frecuencia, variadores de corriente, para controlar un poco lo que es su fuerza. Sin embargo, un servomotor, gracias al módulo de control que tiene, gracias a su servodrive, hacer estos controles es de forma bastante fácil, amigable, ya que lo único que hace es jugar con las configuraciones propias del drive y también con un controlador lógico, pudiendo ser un PLC, un Arduino, una PC, entre muchos otros controladores de centros de mecanizados también. ¿Sí? Como ya hablamos, pues los servomotores, una ventaja bastante amplia que tienen es que los servomotores son actuadores que tienen incorporados sensores encoder dentro de los sistemas. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de encoder absolutos y encoder incrementales. Ya hablaremos más adelante sobre la diferencia de estos, la mencionaremos, aunque estoy bastante seguro que ustedes lo tienen bastante claro. Entonces, los servomotores por lo general industriales, especialmente los que nosotros manejamos, vienen incorporados con estos sensores, lo cual permite realizar un control de lazo cerrado. Tengo un control más suave y tener un control mucho más preciso. Adicionalmente de poder sacar la información, lo que vendría referente a lo que es posición y velocidad de la planta, de la planta en la cual yo esté trabajando, de la máquina de la cual yo esté automatizando. Bueno, pues nuestros servomotores también manejan un amplio rango de velocidades, las cuales van de 0 a 3000 RPM, revoluciones por minuto, y con la característica principal de que son capaces de mantener el torque de trabajo a lo largo de ese rango de velocidades. Una característica muy importante en ciertos procesos. Algo, por ejemplo, que no tienen los motores comunes, ya que los motores comunes, mediante el principio fundamental de la física, a menor velocidad mantienen un torque alto. Sin embargo, si ustedes aumentan su velocidad, el torque es mínimo, empieza a reducirse, más o menos como un carro. Sin embargo, un servomotor tiene la ventaja de que es capaz de mantener este torque en este amplio rango de velocidades de 0 a 3000 RPM. Manejan precisiones, ¿sí? Los servomotores justamente son actuadores de alta precisión en sus altos rangos de velocidades, precisiones que pueden ir hasta 10 micromilésimas de revolución. ¿Sí? Lógicamente eso va traducido a precisión lineal mediante la fórmula de multiplicación del movimiento angular por el radio del eje o del piñón que se encuentre moviendo, dependiendo todo esto de la planta. Sus controles son fáciles y flexibles. Como les mencioné anteriormente, tener un control de posición, un control de velocidad, un control de torque, únicamente basta
en ingresar a las configuraciones del Servo Drive y poder... Dígame. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me pueden escuchar? Ya. Me parece que a algunas personas se les fue. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Escuchan bien? Para poder repetir nuevamente esta charla o la parte en la cual se haya perdido el audio. Estabilidad que llega a tener. ¿Aló? ¿Me escuchan? Como les mencionaba, ¿a me escucha? No sé si me pueden ayudar indicando sí o no. Ya, parece que ahí... ¿Aló? ¿Alfredo no me escucha? Ya, perfecto. Bueno, retomando, los servomotores tienen control PID, capaces de controlar parámetros de KP, KI y KD. Controladores que ayudan a hacer al proceso mucho más estable en menor tiempo. Para entenderlo de mejor forma, aquí tenemos un diagrama que hace la relación, por ejemplo, entre un servomotor y un motor a pasos. Podemos ver en el lado derecho, tenemos una gráfica de torque versus la velocidad de rotación. Por ejemplo, estas son las gráficas que tenemos para los servomotores, ¿no? Haciendo un análisis rápido, podemos ver que la gráfica de un servomotor, como les mencioné, mantiene constante su torque inicial de trabajo a lo largo de su rango de velocidad de operación. Lógicamente, hay servomotores que superan este rango y muestran un pequeño decremento en su torque. Sin embargo, esto es ya en el trabajo de condiciones extremas y pues la decreción, el decremento del torque en función de la velocidad de rotación no es bastante abrupto. Conforme aumenta la velocidad de rotación en gran escala, voy a tener una disminución de torque, no tan abrupta y tampoco llegando a cero. Muy diferente a un gráfico que tengo, por ejemplo, acá de un motor a pasos. La ventaja de un motor a pasos frente a un servomotor es que empieza con velocidades de rotación baja, empieza con un alto torque. Más o menos, dependiendo de la marca, de 2 a 3 veces más que un servomotor. El inconveniente es que no son capaces de mantener este torque constante. Por ejemplo, podemos ver que conforme incrementa la velocidad a 500 revoluciones por minuto aproximadamente, alcanza rápidamente su torque máximo. Y a partir de ese momento, conforme uno vaya incrementando la velocidad, este torque empieza a disminuir abruptamente, empieza a disminuir rápidamente. ¿En dónde podemos, pues, ver una aplicación bastante clara? Son en los centros de mecanizados. Centros de mecanizados que necesiten
rehacer operaciones con piezas de materia prima bastante pesadas, pues, y a un movimiento considerable, pues no se logrará tener un torque adecuado en sus ejes o en el husillo en sí para poder hacer el mecanizado, cosa que podría solucionarse fácilmente con un motor, un servomotor. Bueno, aquí está rápidamente lo que es el código de un servodrive, que básicamente me da la información muy básica de lo que es la serie, el modelo, el voltaje de trabajo que tiene, la capacidad del motor, ya que un servomotor, hablando de este caso específico, de los servomotores marca Singe, el servodrive del Singe es capaz de manejar de 2 hasta 3 diferentes modelos de servomotor. Toda esta información me la da este código. Entonces, por ejemplo, este servodrive pues es capaz de manejar motores de 3 diferentes potencias, partiendo de 0.2 cavatio, 0.4 y 0.75. Y también me da acerca de la configuración, ¿sí? La configuración respecto al modelo del servodrive. Y bueno, aquí tengo un esquema bastante básico de lo que vendría a ser el hardware, el físico de mi servodrive. Por ejemplo, en esta parte superior, yo tengo lo que es el display. Es muy importante contar con esto. No sé si a ustedes les ha pasado con marcas ya, hablemos, antiguas de servomotores, cuyos servodrives no son más que una tarjeta electrónica. Una tarjeta que muchas veces me da muy poca información o hasta información casi nula sobre posibles eventos o alarmas que llegue a tener el servomotor. Los servomotores actuales pues ya vienen incorporado este tipo de servodrives, como pueden ver aquí en la pantalla. Servodrives que en su display me dan una cantidad de información que me permite manipular, no solo incluso para expertos en el tema, sino para aquellos que empiezan a empaparse en este mundo, pueden hacerlo a través del manual. En esta pantalla ustedes pueden visualizar alarmas específicas del servomotor, como por ejemplo sobrecarga, sobretensiones, sobrecorrientes, falta de alimentación. Todos esos temas que, por ejemplo, en máquinas sucede durante la operación o durante un tiempo de operación y llegan a pausar el proceso y pues complican un poco el dar con el problema si no se tiene este tipo de servodrives que me den esa información rápida. Entonces, pues, este tipo de servodrives, la verdad, son bastante amigables. Pues aquí tengo ciertos canales de comunicación. Por ejemplo, tengo un canal 2 del encoder. Este es un canal que me permite comunicarme con el encoder y extraer como toda la información que tenga. También tengo un canal 1 que me permite hacer un control de entradas y salidas de carácter analógico y de alimentación de posición para un lazo cerrado. ¿Sí? Tengo también los terminales de potencia para el servomotor. Este servodrive puede ser alimentado monofásicamente a 220 y trifásicamente también a 220. Lo único que varía es en la corriente de consumo. Un monofásico me consume más corriente debido a la pérdida de las fases de voltaje que con un trifásico. Bien, aquí estamos frente al código del servomotor, que de igual forma me da la información bastante general de mi equipo, como es la alimentación, voltaje, la alimentación de pérdida en ruptura, las especificaciones del eje de transmisión, la parte del código de retroalimentación,
las dimensiones de la base del motor, el número de serie, entre la mayoría de cosas que yo puedo sacar de información. Y bueno, aquí tenemos el esquemático de mi servomotor, el 3D. En la parte posterior viene a ser lo que es el encoder. Un servomotor aquí internamente tiene ingresado su encoder. Y pues este canal, este zócalo, es para lo que es sacar la información del encoder, que viene a ser en este caso el número de pulsos que se da por revolución. Tengo el zócalo de alimentación del motor, en esta parte superior, la más grande, la que se encuentra más arriba, perdón. El cuerpo del motor. Y pues aquí tengo la placa plana, que viene a ser la instalación, junto con su eje. Bueno, ahí lo tenemos en una fotografía mucho más clara, físicamente, cómo son los servomotores que nosotros manejamos. Y pues aquí tenemos un poco de lo que es la visualización de los pines que maneja. Como les mencioné, es un motor tal cual, un motor trifásico. El mismo que se alimenta mediante la salida de los terminales del servo drive de potencia. No hay mucho más que acotar en esta parte, ya que la mayoría lo he dicho anteriormente. Bueno, aquí tenemos el diagrama de un GSK, de nuestro segundo servomotor, el cual manejamos. Sus características son bastante similares a las de un Singe. Varían básicamente en tamaño, en la potencia, aunque siempre están a la par, generalmente. La diferencia principal, si podemos hablar, es que, por ejemplo, en un GSK, uno puede tener un encoder incremental y un encoder absoluto, dependiendo de la aplicación y del pedido que se haga. En cambio, en un Singe, lo que yo uso más es un incremental. De hecho, en la mayoría, por no decir en todos, los servomotores Singe vienen con encoder incremental. ¿Sí? Igual aquí tengo la placa técnica que me da la mayoría de datos técnicos referentes en forma rápida. No hay mucho que acotar en este punto. Bueno, hablemos también los tipos de controles que yo puedo tener en mis servomotores. Puedo tener un control de lazo abierto, que básicamente doy una orden a partir del PLC o del controlador con el cual va a hacer el proceso. Esto llega al actuador, que vendría a ser al servo drive, y del servo drive me comunica al servomotor, dando de esta forma un control bastante fácil. Lo que manipulo aquí son pulsos, son frecuencia, y en ciertos casos también soy capaz de manipular la frecuencia de aceleración o desaceleración al iniciar el movimiento. Ya hablaremos un poco más adelante de cómo se puede configurar esto. Y también puedo tener un tipo de control de lazo cerrado. Esto es ya para controles más suaves, más precisos, mediante el cual, adicional de mi control de lazo abierto, yo tengo, a partir del actuador, tengo un sensor. En este caso, el sensor viene a ser el propio encoder del servomotor, el cual me sirve de retroalimentación de la información, de la posición en la cual se encuentre el servomotor, y de esta forma dar una señal a la unidad de control, sea esta el PLC, y que tome la debida acción, dependiendo de la lógica del programa. Estos son los dos tipos de controles que puedo tener con estos servomotores. Bueno, aquí tenemos un layout donde me explica mayormente. Tengo al controlador,
Tengo, en este caso, el amplificador, vendría a ser mi servo drive. El servo drive recibe los pulsos que me manda el controlador, los codifica y les manda esa señal codificada al servomotor. El servomotor, que es el actuador, realiza la acción y adicionalmente yo puedo sacar información del propio encoder y mandarla, bien sea a lazo cerrado, entrada al servo drive y también al controlador. Depende de cómo sea la retroalimentación deseada. Pues aquí está un poco de lo que es la circuitería. Esto viene a ser el control de velocidad o torque. No vamos a marearnos mucho en este tema, ya que esto viene en los manuales. Lo que podemos acotar de aquí es esta parte. No sé si ustedes pueden ver con mi puntero. Esta parte que dice Analog Command Input o entrada del comando análogo. El control de velocidad y el control de torque en estos servomotores se lo hace a través de una señal analógica. Una señal que va en voltaje de 0 a 10 voltios. ¿Sí? Dependiendo del modelo, de 0 a 10 voltios es en el servodrive del Singe. En el GSK me parece que permite de menos 10 a 10 voltios. Entonces, los servodrives reciben esta señal analógica y mediante una regla proporcional o regla de 3 son capaces de configurar en porcentaje bien sea el torque de trabajo o la velocidad de acción del eje del servomotor. El resto pues simplemente son para controles, por ejemplo, de precaución, habilitar al servomotor, evitar que el servomotor gire para el lado izquierdo, para el lado derecho, en sentido horario o antihorario, como ustedes lo quieran ver. Un comando o una entrada analógica para que me limpie las alarmas del servodrive. En sí todo esto es ya más referente a lo que viene a ser la operación por parte del manual. Y bueno, aquí tenemos lo que es la posición, el diagrama de posición. Para la posición no requiero yo netamente una señal analógica directo al drive, directo al servo drive. El control de posición se lo hace entre el controlador o PLC y el servo drive. Algo que me faltó indicar, pero lo más seguro es que lo sepan, es que un servomotor es capaz, para moverse, no solo necesita que lo alimenten, necesita de un tren de pulsos. ¿Sí? El tren de pulsos, la cantidad de pulsos que se le envíe y a la frecuencia que estos lleguen, determinan la cantidad de movimiento y la velocidad de movimiento del eje del motor. El control de posición se lo hace bajo ese principio, generalmente. Por consiguiente, más que todo aquí se hace la comunicación mediante, en este caso, el canal 2 entre el servomotor y el PLC. Entre el servo drive y el PLC. Bueno, este es el diagrama de control del Singe. Los anteriores fueron del GSK. Y pues aquí ustedes pueden ver, lo que habíamos mencionado. Aquí tenemos lo que son los comandos de control del servomotor. Y acá tenemos para su control de posición un pull, una señal de pulsos de entrada, una señal de dirección que mediante un alto o un bajo me dirá gire para el sentido horario o gire para el sentido antihorario, y abajo lo que son la habilitación del servomotor. Esto es la comunicación, o lo que lo que vendría a ser el diagrama eléctrico entre el PLC y el servodrive. Controlar estos servomotores es de manera bastante fácil. Yo requiero de tres salidas básicamente. Una salida para los pulsos, una salida para la dirección y una salida que viene a ser el enable o poner listo, como se lo diría comúnmente, al servomotor. Dejarle listo para el trabajo. La única condición que deben tener en cuenta, amables escuchas, es que
para la entrada de pulsos al servo drive debe hacerse a través de una salida de transistor. ¿Por qué motivo? Con una salida relé es muy difícil tener un tren de pulsos a las frecuencias que trabaja el servomotor. Por tal motivo es necesaria una salida de transistor, generalmente con transistores optoacopladores o de carácter MOSFET. ¿Sí? Es lo único que hay que tener en cuenta. El resto de comandos de control como la dirección y el enable pueden hacerlo con un relé, ya que para esto lo único que se necesita es una entrada en alto o un estado en bajo. ¿Sí? Nada más. Aquí tenemos el modo de salida, lo que vendría a ser el tren de pulsos de salida entre el PLC y el servo drive. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se finalice el envío de la configuración del número de pulsos, el motor se detiene automáticamente. ¿Sí? Eso es también una consideración que hay que tener. Bajo ese principio se puede manejar diferentes modos de control por parte del PLC. Un control de pulsos, de envío de pulsos ilimitado, un control de envío de pulsos limitado y un control de envío de pulsos por revolución. Bien, hablando un poco más de nuestros productos, este PLCR es la biblioteca de función de nuestro drive, de nuestro PLC. Esta biblioteca o este comando lo que hace es manejar bajo estos tres parámetros de S1, S2, S3, lo que viene a ser la frecuencia de envío de pulsos, la cantidad de pulsos que envío, y el S3 viene a ser la frecuencia a la cual yo doy una aceleración o una desaceleración durante el proceso. El canal D viene a ser la salida del PLC. ¿Sí? Justamente aquí lo que tengo, lo que les había mencionado. S1 es la frecuencia de envío de pulsos, el S2 el número de pulsos, S3 la aceleración o desaceleración en unidad de segundos y la salida para la salida de transistor de mi PLC. Este es uno de los comandos que manejan nuestros PLCs. Por ejemplo, hay otras funciones como una PLCF, que esa en cambio me da un pulso ilimitado, un tren de pulsos ilimitado. Allí lo único que yo empiezo a modificar es la frecuencia y la aceleración o desaceleración en el momento de pausa de la función. Aquí podemos ver aplicaciones en las cuales ya nos hemos inmiscuido, ya hemos manejado con nuestros equipos. Movimientos de carros a través de tornillos sin fin horizontales. Movimientos a través de tornillos sin fin verticales. Mesas rotatorias, que vendría a ser, por ejemplo, los portaherramientas en un centro de mecanizado. Bandas transportadoras. Rodillos de alimentación. Poleas de suspensión. Transmisores mecánicos, lo que vendría a ser entre cremallera y piñón. Movimiento de carro a través de un piñón de control. ¿Sí? Son un poco de cosas que nosotros ya hemos hecho de trabajo en la industria. Por ejemplo, aquí tenemos una aplicación de una máquina para corte de lámina metálica, en la cual nosotros controlábamos los rodillos del movimiento del rodillo mediante el motor. Mediante una función de control de posición y un encoder. Un encoder que me permita determinar la cantidad de movimiento angular que se ha dado y en ese momento hacer una respectiva pausa y mandar a accionar, en este caso, a un piñón, a un electrodo de corte y vaya cortando lámina metálica una en una.
Aquí tenemos de la misma forma un sistema similar, sin embargo este es para el paso de una lámina de plástico, ¿sí? En la cual aquí podemos ver un encoder externo. Eso también. El hecho de que se tenga un encoder ya propio del controlador, en este caso del servomotor, no quiere decir que uno no pueda usar un encoder externo. De hecho, muchas veces la resolución del encoder es bastante amplia, que en ciertos procesos la frecuencia de manejo supera a la frecuencia de lectura del PLC. Bajo estos parámetros es necesario usar un encoder externo, un encoder con una resolución más baja, y de esa forma tener una lectura más clara y real en el controlador. Ventajas de estos servomotores, entre estos servomotores, es que, por ejemplo, en un servomotor GSK, yo puedo controlar esa resolución. Yo puedo disminuir la resolución del encoder interno. Lastimosamente, en un SING no tiene esa prestación, aunque la verdad, llegar a procesos de esa magnitud han sido bastante escasos, ¿sí? No nos hemos topado mucho en la cual tengamos que colocar un encoder externo, pero si se llega a una aplicación así, ese es el procedimiento que toca hacer. Claro que todo esto también va de mano con la relación mecánica que tenga la máquina. También se puede jugar un poco en ese sentido y ir manejando la relación mecánica entre piñón cremallera o entre un sistema de poleas. Aquí también tenemos lo que les mencionaba, un posicionamiento de giro. Por ejemplo, aquí tengo una máquina mediante una acción de electrodo erosión o simplemente lo que vendría a ser un fresado, un taladrado, realizar este tipo de agujeros mediante una disposición angular ya establecida. Para esto, pues se usa el control de posición del PLC mediante una retroalimentación del encoder. En procesos de etiquetadoras se han utilizado bastante lo que vienen a ser los servomotores para lo que es el movimiento de control de la banda. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poco de los encoders, del sensor que viene incorporado el servomotor. Dos tipos de encoders que se manejan. Un encoder incremental y un encoder absoluto. Bueno, pues un encoder básicamente es un codificador, en este caso rotatorio, que me permite codificar el movimiento angular mediante una generación de pulsos. Con lo cual yo puedo determinar y convertir el número de pulsos que me genera en posición angular de un eje. Básicamente viene a ser un transductor. Los tipos de encoders que se manejan son incrementales y absolutos. Antes de hablar un poco de lo que es el concepto en sí, hay que tener en cuenta lo básico. Un encoder incremental me va almacenando el número de pulsos que da por revolución o que da por fracción de ángulo, ¿sí? Sin embargo, la desventaja es que, por ejemplo, si se llega a irse la alimentación o a irse la luz, el encoder incremental no es capaz de retenerme la información de la posición en la cual se encuentra. Básicamente, para un nuevo proceso o cuando yo vuelva a encender la máquina, hablemos así, la posición llega a ser de nuevo de cero. ¿Sí? Cosa que no pasa con un encoder absoluto, ya que el encoder absoluto lo que hace es asigna una posición angular, un valor inequívoco, un valor fijo, un valor que no puede ser tomado por otra posición. De tal forma, esto me da la pauta de que si llego a tener una pérdida de energía, se llega a apagar la máquina, cuando se vuelve a encender, ese valor ya preestablecido viene a ser leído por el encoder absoluto y inmediatamente la máquina o el controlador llega a determinar la posición en la que se encuentra el proceso.
Todo este pequeño detalle que hay entre encoders incrementales y absolutos varía un poco en lo que es su sistema de conexión y también en precios. Deben tener en cuenta que un encoder absoluto cuesta mucho más que un incremental. Y eso se ve bastante reflejado en lo que es el precio al momento de hacer la implementación del sistema. Ahora, nosotros hemos dado soluciones con un encoder incremental mediante lo que son finales de carreras que permiten que el sistema, una vez se haya ido la luz, hablemos así, inmediatamente regrese a una posición inicial o a un home y vuelva a retomar el proceso a partir de ahí, encerrando el encoder incremental. Esto con el fin de no encarecer el proceso, ¿sí? Con el fin de dar una prestación al encoder incremental sin necesidad de ir al uso del absoluto. Ahora, los equipos como el GSK, como les mencioné anteriormente, poseen estos encoders absolutos integrados. Vienen integrados ya. Para hacer uso de estos, pues hay que hacer el pedido. Hay que hacer el pedido, nada más. En cambio, un 100G, pues, se hace a través de los encoders incrementales. Bueno, el funcionamiento básicamente de un encoder, como pueden ver, son a través de capas de colores. Son a través de ciertas franjas de colores que me van determinando el pulso mediante el giro angular que yo llegue a dar. Son 3 franjas las que manejan, A, B, Z. Las primeras A y B son extremadamente necesarias para determinar el número de pulsos y el sentido de giro en un encoder. La siguiente, la Z, como ustedes pueden ver, tengo una franja en su totalidad blanca y una negra. Lo que me hace es determinar, me da una señal por revolución que dé el eje. ¿Sí? Estas tres configuraciones que tengo en zonas, viene a ser la configuración para que me dé el número de pulsos que va dando el eje, si va girando en un sentido o si va girando en otro sentido. Básicamente, así es como se constituye un encoder internamente. La representación de estas señales A y Z se dan mediante un arreglo de disco óptico, mediante una interfaz de luz que tiene integrado internamente el encoder. Va jugando con la disposición óptico entre los colores blanco, negro, o los colores que me reflejen la luz y me la absorben. De esta forma se genera el tren de pulsos que yo puedo leer a través del controlador. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser el tren de pulsos de mis 3 señales. La señal A y la señal B por lo general van desfasadas a 90 grados. Mediante esa configuración del tren de pulsos es lo que me da el número de pulsos mediante el giro angular de resolución que tenga el encoder. Y la señal Z me da un pulso cuando haya concluido una revolución en el encoder. Bien, hablemos de los tipos de controladores que se pueden manejar a través del PLC. Yo puedo dar un control incremental. Bajo este modo, pues el contador, en este caso, y la señal de entrada de pulsos, va incrementándose el contador por cada pulso que llegue a tener en una esquina de flanco superior. Bajo este modo, conforme gire el eje, el número de pulsos incrementa. La principal desventaja es que aquí yo no cuento con que si giro para el sentido horario, incrementa, y si giro para el sentido antihorario, también incrementa. En este modo de control yo no puedo diferenciar cuándo gira para la derecha, cuándo gira para la izquierda. Este modo de control, usarlo básicamente si vamos a tener un solo sentido de movimiento. El siguiente es el pulso más el modo de dirección. Viene a ser una combinación
del anterior movimiento más una señal de entrada de dirección. ¿Qué quiere decir esto? La señal de dirección me indicará cuando sube, cuando se incrementan los pulsos y cuando se decrementan los pulsos, dependiendo de su estado, 0 o 1. Si yo mantengo, por ejemplo, en este gráfico, si yo mantengo la dirección en estado 0, conforme se mueve el eje, empezará a incrementarse. Cuando la dirección la cambie a un estado 1, le cambie de estado, o en este caso diga, voy a girar en sentido contrario, los pulsos tendrán que empezarse a decrementar. El inconveniente es que aquí yo necesito de una señal de control adicional. Y por último tenemos el modo de control AB, modo de fase. Este modo de control no necesito de una, a diferencia del anterior, yo no necesito de una señal de entrada que me diga la dirección. Este modo de control es el más usado especialmente en los procesos de control cuando se tiene un movimiento en sentido horario o antihorario, ya que mediante esta configuración, si se gira para la derecha, el número de pulsos incrementará. Si se gira para la izquierda, el número de pulsos decrementará. Mediante el incremento o el decremento, yo puedo de esa manera determinar si estoy avanzando o si estoy retrocediendo, si estoy girando en sentido horario o en sentido antihorario. Y los números de pulsos, pues lógicamente me dan la posición angular en la cual se encuentra el eje. Mediante este modo de control AB fase, modo fase, yo puedo determinar ya dos cosas, el sentido de giro y la posición. Básicamente estos modos de controles difieren del controlador que se use. En este caso, estos diagramas que ustedes pueden ver, esta tabla, viene a nuestro PLC Sync. En este cuadro, pues, uno puede ver, primero, la máxima frecuencia de entrada de pulsos que maneja. Se puede manejar hasta 80K de frecuencia. Yo puedo tener una entrada máximo de hasta 80,000 pulsos por segundo. ¿Correcto? Y aquí pues me da, dependiendo del modo, si yo quiero hacerlo incremental, si yo quiero hacerlo a través de pulso dirección, o si yo quiero hacerlo a través del modo AB. Me da el código de los contadores que debo manejar en base a la frecuencia y también me da la entrada a la cual debo conectar las señales del encoder. ¿Sí? Esto, como les menciono, referente a nuestro PLC. Si ustedes desean realizar otro proyecto con un PLC diferente usando este tipo de servomotores, pues tendrán que ver en el manual cuál es el comando especialmente cuál es el contador y a la frecuencia que trabaja para poder hacerlo en ese controlador. Bueno, esta es una función de reset. Lógicamente al contador hay que resetearlo para un nuevo proceso. Todo depende de la lógica del programa. Bueno, lo anteriormente hablado es básicamente cómo funcionan nuestros equipos. El control, sus características y en los procesos que pueden aplicarse. Ahora pues vamos a hablar un poco de un proyecto que tuvimos de una máquina selladora. Esta máquina básicamente lo que hacía era hacer el corte de pedazos de plástico, los cuales iban a ser utilizados en la industria de la florería para envolver rosas. Esta máquina lo que había sufrido un daño en su motor principal, el motor encargado del movimiento de la banda. Y pues también había sufrido una desconfiguración en su controlador. Era un controlador de carácter logo, un PLC logo. Y pues en este caso nuestro reto, nuestra meta, era hacer el reemplazo de ese motor por uno de nuestros servomotores, GSK en este caso. Y también hacer un reemplazo del controlador con nuestro PLC Sync. Entonces aquí básicamente voy a explicar muy brevemente de qué se trató este proyecto.
Aquí podemos ver en la parte inferior tenemos nuestro servo drive. El servo drive del servomotor marca GSK. Estos dos de acá pues son drives de otros motores. Esta máquina contaba con 3 motores para mover los pistones, para mover lo que es la alimentación del plástico, para mover lo que era un juego mecánico en biela que hacía el movimiento de subir y bajar a una cuchilla eléctrica, una resistencia eléctrica, hablemos más apropiadamente, que era la que cortaba, daba los cortes, y también el movimiento hacia arriba y hacia abajo de una mesa que iba almacenando los cortes de salida. ¿Sí? Bueno, estos equipos no presentaron ningún inconveniente. El reto era cambiar al motor principal, que sea girar la banda. En la parte inferior tenemos un juego de poleas dentadas y un juego de sensores inductivos. Este juego hacía el movimiento, hacía que la resistencia eléctrica de corte cambie de movimiento diagonal. Se manejaban 2 movimientos de corte. Ya lo veremos en el video que le voy a mostrar. Entonces, toda esa configuración para que me cambie, y también estas señales mandaban a la acción de la mesa. Suba, baja. Ya que se hacían 2 tipos de corte alternados en más o menos medio segundo de tiempo. Entonces, todo este giro, todo este control, me lo hacía estas poleas dentadas. Algo que toca adicionar, pues, es que estos sensores inductivos eran de carácter PNP y nuestro PLC es de entradas NPN. Sin embargo, para eso se utilizó una configuración de transistores para cambiar el sentido de lectura de estas señales. ¿Sí? Bueno, también este proyecto se trató en cambiar el panel de control, debido a que si se cambió ya el PLC logo, también teníamos que cambiar el panel de control que ellos poseían, ya que no era compatible a nuestro PLC, a la lectura de nuestro PLC. Entonces aquí pues lo que se hizo fue diseñar todo lo que viene a ser las pantallas del panel, sus menús, modos de función, preselección de alimentación, tiempos y contadores, temperaturas, los misceláneos que vienen a ser las formas de trabajo y las alarmas. Todo esto es lo que se realizó en este trabajo. Es igual, nosotros contamos también con Touch, que de forma bastante amigable y fácil nos permite generar este tipo de paneles y hacer un control a través de un Touch Panel. Esta parte, bueno, viene a ser el mando de control análogo de la máquina. ¿Sí? Tenemos el extractor, el encendido de la máquina, los impulsos, una compensación y la célula. La célula o un sensor llamado de TAC, o como para que lo entiendan de mejor manera, un sensor de marca. Ya vamos a verlo en funcionamiento y hablaremos un poco de él. Aquí está nuestro sensor de TAC o lector de marca. ¿Qué es lo que hacía este sensor? Básicamente, como iba pasando en la película, iba pasando el rollo de plástico, tenían sus logotipos, tenían sus impresiones sobre este. Entonces, cada vez que detectaba la marca establecida, mandaba a la detención de mi motor principal, para que no siga avanzando la banda y haga ahí el corte. Adicionalmente, este control fue en lazo abierto. No hubo necesidad de usar al encoder. Lo que les mencionaba de las ruedas dentadas. Aquí tenemos 5 rueditas con diferente juego dentado y tenemos los 5 sensores inductivos. Como les menciono, esto era para el movimiento de va y ven de mi resistencia de corte, el movimiento de la mesa, también para llevar un contador para que me va indicando cuántos cortes voy haciendo. En sí, toda esta configuración mecánica me daba esa información. Y pues aquí tenemos ya lo que viene a ser el retrofit con nuestros equipos.
tenemos ya instalado nuestro PLC Singe. Podemos ver algunos implementos más. Por ejemplo, esta tarjeta electrónica, viene a ser el cambio de las señales PNP a NPN. Nuestros PLCs manejan entradas NPN y es recomendable trabajar bajo esa configuración. Más que decir no se puede, ya que ha habido casos que utilizan nuestros PLCs y lo hacen mediante la configuración PNP. Pero ¿cuál es un poco el asunto? El asunto es que llega un punto de saturación en que una de las entradas deja de funcionar adecuadamente. Es debido a que la marca, el fabricante, menciona que por favor se le llegue al PLC una entrada baja o una entrada vacía, NPN. En cambio, no es configurado para un PNP. Trabajar de esa forma, la verdad, no garantizamos estabilidad en los equipos. Es mejor realizarlo por el fabricante. Y si en caso de tener sensores de salida PNP, pues se puede hacer uso de configuración electrónica, en este caso a través del MOSFET. Nosotros cambiamos las señales PNP a una señal NPN y ya pudimos trabajar normalmente con nuestro PLC. Pues aquí tenemos también lo que viene a ser un poco el control de fuerza, ya que podemos ver aquí los contactores. Podemos ver aquí un variador con respecto a un motor de alimentación del plástico. Tenemos un codificador del sensor de TACA, una fuente. Todo eso, bueno, pues fue la parte de la retroalimentación de nuestro proyecto. Bien, vamos a ver un poco lo que viene a ser el video referente a este proceso. Bien, ahí podemos ver cómo se encuentra en sub y baja el electrodo de corte. Podemos ver cómo van moviéndose las ruedas dentadas y cómo me van mandando señales por los sensores inductores. Aquí tengo a mi drive, al servo drive trabajando, y tengo los drive referente a los otros 3 motores. Esos son 2, el otro servo drive se encuentra en la parte posterior. Y pues aquí pueden ver lo que les mencionaba, ese corte en vaivén. Ese movimiento me lo daba el juego de las ruedas dentadas. ¿Sí? Todo lo que viene a ser la subida y la bajada, viene a ser mediante acometidas neumáticas, circuito neumático, mediante el manejo de electroválvulas. El panel controlador. Y lo que viene a ser nuestra touch. Todo esto fue un proyecto, como les menciono, de repotenciación y cambio de un controlador y un servo motor que habían sufrido desperfectos. Entonces, esto fue un poco, les compartimos el trabajo que realizamos en esta empresa. Ahí se encuentran los equipos que les mencioné. Y podemos ver nuestro PLC trabajando. Algo que acotar es que estos servomotores y el manejo de estos servomotores, debido a los tipos de control que tiene, da para que sean capaces de ayudar en procesos bastante sofisticados. Incluso en procesos como centros de mecanizados, en donde se necesitan precisiones considerables. Y al mismo tiempo, estos servomotores son fáciles de configurar para procesos simples. Su manejo, como les menciono, no es nada del otro mundo. Es bastante sencillo, gracias al servo drive que presenta. Eso fue un control mediante un control en lazo abierto, ya que no se hizo uso del encoder.
Sin embargo, aquí también voy a compartirles otro proyectito que realizamos. Igual. Esta máquina es una cortadora de papel. ¿Sí? Para esta máquina fue necesario un encoder. Fue necesario el control de lazo cerrado. ¿Qué es lo que hace? Como pueden ver, esa banda, esa mesa, se mueve rápidamente a una posición home, a una posición de inicio. Se hizo este control con un encoder incremental para no encarecer el proyecto. Entonces, rápidamente lo que hace es ubicarse en el extremo de la mesa. Ahí ya le va enfocando un poco mejor. Y una vez ubicada ahí, el encoder viene a encerarse y nos permite hacer un movimiento ya preciso. Esta empresa requería que los cortes que realiza, los cortes de papeles que realiza, sean bastante precisos, debido a que esto iba a pasar por un control de calidad y una guillotina. Justamente esta es una máquina guillotina que me permitía hacer el corte. Esta máquina no presentaba este panel como ustedes lo pueden ver, este touch panel. Este proceso se lo hacía de forma análoga, a través de pulsadores y a través de un movimiento por parte del usuario de la mesa. Sin embargo, adicional del servicio que se nos pidió de reemplazar el servomotor que era encargado de mover la mesa, nos pidieron que le aumentamos la rapidez y que sea preciso, que tenga la máxima precisión posible para su proceso. Entonces, en base a esto, pues, se planteó hacerle un control mediante touch. Este proceso tiene un control manual que me permite ingresar uno a uno los cortes que yo quiero hacer. ¿Sí? Por ejemplo, ahí lo ingreso la medida en base de milímetros. Y rápidamente bueno, no se puede apreciar muy bien debido al webinar, pero hace el movimiento hacia esa medida. También tiene una parte de ajuste que me permite ajustar en caso de que haya una cierta pérdida de milímetros, me permite hacer un ajuste suave. Ahí se encuentra realizando el ajuste en sentido contrario. Ya. También, ahí vamos lo que es el accionamiento de la cuchilla. Una vez ya ubicado el sentido de corte, la medida de corte, lo que se hacía es mediante pulsadores bajar un tizón y posteriormente bajar la cuchilla. Como pueden ver, se fue implementado su sistema de alarmas. Me indica que el motor estaba apagado. Este es un motor trifásico, ya que todo el accionamiento de la cuchilla se lo hacía a través de una bomba hidráulica. Entonces, ahí accionado la bomba hidráulica, pasaría a realizar el corte. ¿Ve? Ahí justo bajó el pisón y la cuchilla y cortó. Eso es referente al proceso en la parte manual. También se hizo una implementación automática, la cual le permitía a la máquina ingresar una serie de medidas, ¿sí? O recetas, como le llamaban ahí, en la cual yo podía ingresar hasta 10 medidas consecutivas y la máquina se iba a mover de medida en medida y realizar los cortes requeridos en secuencia. Esas son prestaciones adicionales que se nos pidió para repotenciar el proceso, para aumentar la producción, disminuir el tiempo de cortes que necesitaban. Y pues una base de datos que me permita almacenar, todo este sinnúmero de recetas que ellos deseaban manipular. Se tenía una base de datos integrada en el PLC para que puedan almacenar su conjunto de medidas de corte.
Eso es lo que se realizó pues en esta máquina, usando en este caso se usó un servomotor Singer y se usó un encoder para tener la precisión en la posición. Es lo que puedo compartirles de este proyecto. Bien, amables escuchas, eso es prácticamente lo que viene a ser nuestros equipos, lo que viene a ser lo que hemos hecho, a lo que nos hemos dedicado. Y pues cualquier pregunta e inquietud en base a esto, pueden hacerla en este momento o pueden enviarnos a nuestros emails. Si ustedes desean alguna capacitación, desean alguna muestra ya más concreta de nuestros equipos, desean una asesoría, pueden hacerla a través de nuestra página, ponerse en contacto con nuestros ingenieros de ventas, que son los que más o menos, que son los que ellos coordinan y evalúan lo que son los proyectos. ¿Sí? Bueno, no veo alguna inquietud por lo pronto. Ahí. Eso es todo. Bueno, entonces por esta tarde ya nos hemos pasado unos minutos de nuestro tiempo. Les ha hablado Félix y como lo sabemos decir, estamos prestos para sus inquietudes, para sus sugerencias y para darles servicio técnico y asesoría en sus proyectos de ingeniería. No me queda más que despedirme y desearles una excelente tarde. Espero volver a contar con ustedes en nuestros próximos webinars de frente a diversos temas y a lo que hacemos en esta empresa. Que pasen una linda tarde y pues ahí nos veremos. Cuídense.